¿Hasta dónde puede llegar la arrogancia del poder? ¿Y qué sucede cuando la dignidad, silenciada durante años, finalmente decide responder con la única arma que le queda? Esta es la historia de una noche que lo cambió todo, no con gritos, sino con una sola nota. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relatos que Marcan. Publicamos un video todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde eres y a qué hora nos escuchas. Te pago pero si tocas una nota en ese piano. Te pago seguro si tocas una nota en ese piano. Se burló el millonario alzando su copa frente a todos. Las risas se encendieron como chispas en el salón de cristal. Las luces del candelabro temblaban sobre el rostro de Clara Romero, la mesera que sostenía una bandeja con copas de champaña. Su mano tembló no por el peso, sino por la vergüenza. El silencio llegó después del ruido. 50 pares de ojos la miraban, algunos con lástima, otros con diversión. Y él, Víctor de la Fuente, el hombre al piano, sonreía con la arrogancia de quien cree poder comprar hasta el alma de una persona. Clara no dijo nada, no podía. Sentía la garganta cerrada, el aire pesado. Detrás de ella, un piano negro de cola relucía bajo la luz, como un fantasma del pasado que había jurado olvidar. Sus dedos escondidos tras la bandeja se crisparon, no por el miedo, sino por algo más profundo, un eco que volvía desde muy lejos. Nadie allí sabía que ese instrumento había sido el centro de su vida, que cada tecla le recordaba un nombre prohibido, una promesa rota, un amor perdido entre las notas. Pero esa noche, frente a las risas y el desprecio, algo dentro de ella empezaría a despertar y cuando lo hiciera, nadie en esa sala volvería a mirarla igual. Las copas seguían tintineando, pero el sonido ya no tenía brillo para Clara Romero. Caminaba entre los invitados con pasos calculados, evitando las miradas curiosas que aún la seguían después del comentario de Víctor de la Fuente. Decís. El salón del Hotel Majestic olía a perfume caro y a falsedad. Desde el gran ventanal se veía la noche de Buenos Aires vibrando con luces que parecían estrellas al alcance de los ricos. Clara respiró hondo. El aire tenía sabor a nervios. Llevaba 3 años trabajando allí, aprendiendo a volverse invisible entre trajes de gala y risas que cortaban como cristal. Nunca pensó que la harían sentir tan pequeña frente a todos. Pero esa noche algo se quebró. ¿Estás bien?, susurró Sofía, otra mesera, mientras acomodaba una bandeja con canapés. Sí, mintió Clara, forzando una sonrisa. Sofía la miró con esa complicidad de quienes también cargan secretos y deudas. Del otro lado del salón, Víctor reía junto a un grupo de empresarios. Sus dedos jugaban con las teclas del piano, presumiendo melodías vacías que no tenían alma. Era el tipo de hombre que convertía la música en una joya más que lucir, no en una emoción que compartir. Clara no podía evitar mirarlo, no por él, sino por el instrumento. Ese piano idéntico al que su padre había tocado durante años antes de caer en el olvido. Un nudo se formó en su pecho. Recordó su voz. La música no se vende, hija, se entrega. Y ella había jurado no volver a tocar después de verlo morir con esa promías que nadie más oía. Cada nota imaginada le dolía como una herida. En un momento, el gerente se acercó con un gesto tenso. Clara, el señor de la Fuente pidió que te encargues de su mesa, dijo con voz seca. Ella levantó la mirada. Yo sí quiere champaña nueva y que esté cerca por si necesita algo. Las risas estallaron de nuevo al otro extremo. Ese sí, Seistin. Víctor la observaba con esa sonrisa que no prometía cortesía, sino juego. Clara tragó saliva. No podía negarse. Necesitaba ese empleo, el dinero para pagar la renta, el medicamento de su madre. Ajustó el delantal, caminó con la cabeza erguida. El suelo relucía tanto que podía ver su reflejo. Una mujer que alguna vez soñó con escenarios, ahora reducida a servir copas a quien la trataba como nada. El piano seguía ahí silencioso esperando. Víctor golpeó una tecla con el dedo índice, como burlándose del sonido. ¿Sabes?, dijo con voz alta, asegurándose de que todos escucharan.
Siempre me ha fascinado la gente que dice amar la música, pero nunca se atreve a tocarla. Un murmullo recorrió la sala. Clara fingió no oírlo. Él insistió. Tal vez tú, muchacha, podrías intentarlo. Le sonrió con ese gesto que parecía amable, pero dolía más que un grito. Una sola nota, y te ganas algo más que propina. Ella bajó la bandeja lentamente. El cristal tembló. Los invitados contenían la respiración, como si esperaran una escena. Clara levantó la vista. Sus ojos se cruzaron con los de Víctor. No dijo nada, pero en su silencio había una dignidad que él no supo leer, y aunque no lo sabía aún, esa mirada sería el principio del fin de su soberbia. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relatos que Marcan. Publicamos un video todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde eres y a qué hora nos escuchas. Clara sintió como el silencio se hacía más espeso alrededor de la mesa de Víctor. Los invitados seguían riendo, pero cada carcajada parecía dirigida a ella. Colocó la botella de champaña sobre el cubo de hielo con un temblor mínimo, apenas perceptible, aunque por dentro ardía. Víctor se reclinó en su asiento, mirándola con ese aire de superioridad que solo tienen los hombres que jamás fueron. Desafiados, tranquila, no tienes que tocar si no quieres, dijo con falsa amabilidad. Aunque sería interesante ver si alguien como tú tiene oído para algo más que órdenes. Un murmullo cruzó la mesa. Una mujer de vestido dorado soltó una risa breve como una cuchillada. Clara respiró despacio, intentando que la rabia no le subiera a los ojos. El brillo de los candelabros se reflejaba en sus pupilas, igual que el fuego que trataba de contener. Cerca del escenario, el piano seguía cerrado con la tapa reluciente bajo la luz cálida del salón. Víctor desvió la mirada hacia él con el gesto de quien presume posesión. «Dicen que fue traído de Berlín», comentó. «Pocas personas saben usar un instrumento así, solo los que nacen con talento o con dinero». Las palabras se clavaron como espinas. Clara bajó la cabeza. No podía responder. No debía, pero algo dentro de ella comenzó a moverse. Una corriente antigua que rozaba sus manos, como si el pasado llamara desde esas teclas mudas. Por un instante volvió a tener 7 años. Su padre, Miguel Romero, la sentaba frente a un viejo piano de madera clara. «Escucha antes de tocar, hija», le decía. «La música vive entre el silencio y el alma». Esa voz se desvaneció con el eco de una tos, con los aplausos que nunca llegaron, con la ruina injusta que lo borró de los teatros. Ella juró no volver a tocar, una promesa hecha con lágrimas y rabia, pero allí estaba de nuevo, frente a un hombre que se creía dueño del sonido y del mundo, y el mismo instrumento que su padre amó parecía mirarla esperando. «¿Por qué la miras tanto?», preguntó la mujer del vestido dorado, rompiendo el hilo de sus pensamientos. Clara parpadeó sorprendida. «Perdón, el piano. Lo observas como si escondiera un secreto». Víctor sonrió. «Quizás lo hace. Quizás trabaja aquí porque su secreto no sirve para pagar cuentas». Otra risa más fuerte. El gerente, incómodo, fingió ajustar las luces del salón. Clara deseó desaparecer, pero no lo hizo. En cambio, levantó la cabeza con serenidad. «¿Necesita algo más, señor?», y preguntó sin temblar. Víctor la observó en silencio unos segundos. «No por ahora». Su voz bajó un tono. «Aunque si cambias de opinión, el piano está justo detrás». Ella asintió y dio media vuelta. No corrió, no se escondió, solo caminó hasta la barra, dejando tras de sí un silencio incómodo. Los murmullos crecieron. Algunos invitados la defendieron en voz baja. Otros siguieron riendo, pero algo había cambiado. Una corriente invisible atravesaba el salón, una mezcla de vergüenza ajena y curiosidad. En la barra Sofía la esperaba. «Ese hombre es un cerdo, Clara», dijo en voz baja. «Pero te vio, y eso le duele más que cualquier nota que puedas tocar». Clara sonrió con tristeza. «No quiero que me vea. Solo quiero servir y volver a casa». Sin embargo, cuando volvió la vista hacia el escenario, el reflejo del piano la atrapó. Las luces parecían respirar sobre él, y por un segundo juró escuchar una melodía tenue.
como si su padre aún estuviera allí esperándola. No lo sabía, pero esa sería la última noche en la que podría esconderse detrás de un delantal. La noche avanzaba como una orquesta sin dirección. Los meseros corrían entre las mesas. Las risas, el vino y los brindis se mezclaban hasta formar un eco de vanidad. Solo Clara Romero parecía ir contra el ritmo. Cada paso suyo era más lento, más consciente, como si caminara sobre una cuerda floja, invisible, desde la mesa central. Víctor de la Fuente seguía observándola. Su sonrisa era apenas un trazo de soberbia. Había bebido lo suficiente para sentirse dueño del salón, pero no tanto como para perder el control de su juego. ¿Saben?, dijo a sus invitados alzando la copa. A veces el talento se esconde donde menos se espera. En la cocina o limpiando mesas, una carcajada colectiva lo siguió. Clara fingió no escucharlo, pero su respiración se volvió más corta. «Solo una hora más», se repitió. «Solo una hora y me voy». Detrás del escenario, el piano permanecía cerrado, cubierto por un paño negro. Una sombra dormida esperando un gesto que la despertara. Las luces del techo cayeron sobre él en reflejos de marfil. Clara lo miró de reojo mientras pasaba con una bandeja. Sentía como si el instrumento la vigilara, como si supiera algo que ella aún no podía admitir. «Clara», llamó el gerente. «El señor de la Fuente quiere hablar contigo». Su corazón dio un salto. «Seco, ahora sí, y por favor, no lo hagas enojar. Es el principal donador del evento». Ella asintió, dejó la bandeja sobre la barra, secó sus manos en el delantal y caminó hacia la mesa con paso firme, aunque cada fibra de su cuerpo temblaba. Víctor la recibió con un gesto teatral. «Ah, la musa de la noche». Sus palabras destilaban ironía. «Pensé que te habías escondido». «Estaba trabajando, señor». Su voz sonó clara pero contenida. «Trabajando, claro». Hizo una pausa. «Dime algo, Clara. ¿Crees en las segundas oportunidades?» La pregunta la desconcertó. «No lo sé», respondió. «Yo sí», dijo él alzando una ceja. «Creo que todos merecen una, incluso los que la desperdiciaron». Los invitados rieron sin entender del todo. Víctor se inclinó hacia ella. «Me dijeron que alguna vez tocaste el piano. ¿Es verdad?» Clara lo miró helada. «No sé quién le dijo eso, pero está equivocado». «Oh, vamos», insistió él. «No hay vergüenza en tener un pasado modesto. Dicen que tu padre también fue músico, ¿no?» El aire se volvió espeso. Clara sintió como una corriente helada le recorría la espalda. Nadie debía mencionar a su padre, nadie. «Prefiero no hablar de eso, señor». «Qué lástima», murmuró él fingiendo tristeza. «Hubiera sido hermoso verte tocar, aunque claro, hay talentos que se pierden cuando uno deja morir la música dentro». Sus palabras eran veneno disfrazado de elogio. El murmullo del salón bajó, todos observaban. Clara respiró hondo, luchando por no responder, pero su mirada traicionó algo, una chispa, un brillo de dolor y orgullo mezclados. Víctor notó esa chispa y sonrió. «Entonces, hagamos un trato». Golpeó suavemente la copa con una cuchara, llamando la atención de todos. «Escuchen, señores». El murmullo se detuvo. Las miradas giraron hacia ellos. Esta joven tan diligente podría regalarnos una nota, solo una. Y si lo hace, yo personalmente donaré $1000 más al evento. El salón estalló en comentarios. Clara se quedó inmóvil, como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Víctor levantó las manos fingiendo generosidad. «No hay trampa. Una nota, un gesto de arte, de valor». «¿Qué dices, Clara?» El nombre de ella resonó en los ventanales como una campana. El público aguardaba. Algunos reían, otros esperaban con curiosidad genuina. Ella no respondió. No podía. En su mente escuchó la voz de su padre otra vez. «Cuando el mundo te haga dudar de ti, deja que la verdad suene por tus manos». Y por primera vez en años, Clara sintió ganas de romper su promesa. Pero no esa noche, aún no. El murmullo se extendió por el salón como una ola contenida. 50 rostros, todos distintos. Esperaban la respuesta de una sola mujer. Clara Romero permanecía inmóvil. Tenía las manos entrelazadas frente al delantal, pero los dedos se apretaban con fuerza hasta volverse blancos. «¿Qué pasa, señorita?», le preguntó Víctor de la Fuente con esa sonrisa de quien disfruta el espectáculo.
No es un examen, solo una nota. Nadie se burlará demasiado. Las risas se reanudaron, pequeñas, venenosas. El gerente intentó intervenir, pero Víctor levantó una mano. Tranquilo, don Carlos. Su voz sonó afilada. Todos aquí amamos el arte, ¿no? Clara respiró despacio. El aire tenía sabor a miedo, a recuerdos que no quería despertar. Su mirada se posó en el piano, inmóvil bajo las luces del escenario. La superficie de madera reflejaba su rostro, y por un instante creyó ver allí a la niña que fue, aquella que se sentaba junto a su padre mientras él le guiaba las manos sobre las teclas. Esa imagen la partió en dos. ¿Qué pasa, Clara? Volvió Víctor disfrutando del silencio. ¿O temes desafinar? Ella lo miró no con rencor, sino con algo más profundo, una mezcla de tristeza y cansancio. Yo no vine aquí para entretenerlo. Señor, dijo con voz baja pero firme. La frase cayó como un golpe seco. Un par de personas aplaudieron tímidas. Víctor sonrió sin perder la compostura. Oh, claro. Olvidé que los artistas frustrados prefieren la modestia al riesgo. Clara quiso marcharse, pero sus pies no respondieron. Algo dentro de ella, quizás orgullo, quizás la memoria de su padre, no le permitía huir. Sintió el calor subirle al rostro. No era vergüenza, era fuego contenido. Sofía desde la barra la observaba con los labios apretados. No caigas en su juego, susurró, sabiendo que ella no podía oírla. Víctor se levantó, copa en mano. Damas y caballeros, anunció con tono teatral. Esta mujer dice que no vino a entretener, pero no es eso lo que todos hacemos de alguna manera. Su mirada se detuvo en Clara, unos con negocios, otros con música, otros sirviendo copas. Al final todos alguna nota en esta vida, ¿no? Las risas volvieron, pero esta vez eran más tensas. La provocación empezaba a incomodar incluso a algunos de los invitados. Clara bajó la cabeza. Sintió las lágrimas amenazarle los ojos, pero no permitió que cayeran. Recordó la promesa hecha junto al ataúd de su padre. Nunca más tocar, nunca más dejar que el dolor se disfrazara de melodía. Pero esa promesa ya no sonaba como antes. Ahora, en medio de la humillación, parecía una cadena. Una mujer sentada al fondo susurró a su acompañante. «Pobre chica, tiene más dignidad que todos ellos juntos». Víctor se giró hacia el escenario. «Quizás no se atreve porque olvidó cómo se toca», dijo casi divertido. «Pero si alguien aquí sabe abrir un piano, que lo haga». El asistente del hotel, nervioso, subió al escenario y levantó la tapa. El murmullo creció. El aire se llenó del aroma a madera vieja y barniz, como si el propio instrumento respirara después de años dormido. Clara lo sintió en el pecho. Cada fibra de su cuerpo reconocía ese olor. Era el mismo de las tardes de ensayo, de las manos de su padre, de su infancia perdida. Víctor alzó la voz una vez más. «La invitación sigue en pie, señorita Romero». Una nota, $1000 y mi respeto. Clara no respondió. Solo dio un paso atrás, luego otro. Pero el sonido de una tecla rosada, apenas un toque del asistente que se había quedado junto al instrumento, llenó el aire de un tono grave, puro. Ese sonido fue un disparo invisible, y en el pecho de Clara algo se rompió. El pasado volvió a sonar dentro de ella y por primera vez comprendió que el silencio también podía humillar más que una palabra. El sonido grave que escapó del piano se quedó flotando en el aire como una sombra. Nadie se movió, ni siquiera Víctor. Por un segundo el salón entero pareció respirar con ese eco. Clara Romero alzó la mirada. El asistente se apartó nervioso, como si hubiera despertado algo que no debía tocar. Y era cierto. Ese simple acorde había abierto una puerta invisible, una que Clara había mantenido cerrada durante años. Víctor rompió el silencio con una risa breve. «Miren eso, el piano todavía suena. Al menos alguien aquí tiene el valor de tocarlo». Algunas risas tímidas lo siguieron, pero ya no eran las mismas. Algo en el tono de Víctor comenzaba a incomodar incluso a los más frívolos. Una pareja joven en la mesa lateral murmuró algo. Otra mujer negó con la cabeza. Clara lo notó. La humillación ya no era solo suya. El ambiente entero se había teñido de incomodidad. Los ojos ya no miraban con burla, sino con expectación, con una mezcla de culpa y curiosidad. Ella respiró despacio. Su pecho subía y bajaba con un ritmo que se parecía demasiado
al compás de una vieja melodía. Y entonces, sin buscarlo, recordó la última vez que su padre la abrazó. Prométeme que cuando el miedo te calle, dejes que la música te defienda. Esa voz la atravesó, como una corriente eléctrica. La promesa que había jurado mantener se volvió un peso insoportable. ¿De qué servía guardar silencio si el silencio la destruía por dentro? Víctor alzó la copa y se acercó unos pasos. Bueno, supongo que no todos nacemos para brillar, dijo con un tono más cruel del que imaginaba. Algunos solo sirven para limpiar el brillo de otros. La frase cayó como piedra en el agua. El eco fue el de un salón que ya no reía. Clara sintió un temblor recorrerle los brazos, pero no era miedo. Era el impulso de defender lo único que le quedaba, su dignidad. Con permiso, murmuró intentando alejarse. Pero Víctor bloqueó el paso todavía sonriendo. Ni siquiera una nota. ¿Temes que se descubra la verdad? ¿Cuál verdad? Le preguntó ella sin moverse. Que tal vez no eres tan diferente de tu padre, susurró él lo bastante fuerte para que todos lo oyeran. Genio pero fracasado. Un murmullo helado recorrió la sala. Clara lo miró fijo. Por primera vez, sus ojos no mostraban miedo, solo una calma peligrosa, la de quien ya decidió algo. Terminé mi turno, dijo con serenidad. Buenas noches. Dejó la bandeja sobre la mesa y caminó hacia el fondo del salón. Cada paso era un compás, cada respiración un preludio. Víctor la siguió con la mirada, incómodo ante el silencio que había provocado. Sofía corrió hacia ella, la tomó del brazo. Clara, espera. No respondió ella con una voz que parecía venir de otro tiempo. No más. En el escenario el piano seguía abierto, su teclado iluminado como si la estuviera llamando. Clara lo miró desde lejos y por primera vez no sintió miedo, sino un pulso antiguo, una fuerza que llevaba años dormida. Sofía la vio detenerse a mitad del salón. Su amiga respiró hondo. Se quitó los guantes de trabajo y los dejó caer sobre una mesa vacía. Los murmullos se detuvieron. Víctor parpadeó desconcertado. Algo estaba a punto de pasar. Clara levantó la vista hacia él y en sus ojos había algo nuevo. No ira, no tristeza, era decisión. El murmullo en el salón se desvaneció cuando Clara Romero detuvo sus pasos frente al escenario. El reflejo de las luces jugaba sobre las teclas del piano abierto, como si el instrumento la esperara con una paciencia infinita. Por un momento solo se escuchó el sonido lejano del tráfico nocturno entrando por los ventanales. Clara respiró despacio. Cada inspiración traía un recuerdo. Cada exhalación borraba un poco del miedo. Víctor de la Fuente observaba desde su mesa con la copa suspendida entre los dedos. Por primera vez en toda la noche no tenía una sonrisa lista. Algo en el aire había cambiado. Ya no era un juego. Sofía desde la barra susurró a uno de los compañeros. «No la detengan. Si va a hacerlo, déjenla». Clara subió el primer escalón del escenario. El tacón de su zapato golpeó la madera seco, firme, un sonido pequeño, pero suficiente para hacer que todos contuvieran la respiración. Su mente retrocedió a la última noche que tocó junto a su padre. El hombre enfermo, pálido, había apoyado su mano sobre la suya y dijo en voz baja: «No olvides, hija, que el alma solo se mantiene viva si se atreve a sonar». Después de eso, la promesa, no más notas, no más recuerdos hasta ahora. Clara estiró la mano. Sus dedos temblaron al rozar el borde del teclado como si tocara fuego. Las luces reflejadas en el barniz le devolvieron un rostro que apenas reconocía, el de una mujer cansada de callar. Víctor rompió el silencio con un tono vacilante. «¿Qué haces? No tienes que lo sé», lo interrumpió ella sin mirarlo, «pero quiero hacerlo». Esa frase dicha con serenidad pesó más que todas las burlas de la noche. Víctor dejó la copa sobre la mesa sin darse cuenta. La gente comenzó a girar sus sillas hacia el escenario. Un silencio expectante los envolvió a todos. Clara acarició una tecla apenas. El sonido fue mínimo. Una vibración tenue que pareció despertar la memoria de todo el salón. No tocó más, solo dejó que ese eco hablara. «Mi padre decía que la música nos enseña», susurró casi para sí. «¿Se recuerda?» Víctor frunció el ceño. «Esto no era parte del trato», dijo, intentando recuperar el control. «No hay trato.
respondió ella. Solo una historia que todavía respira aquí. El asistente del hotel, que seguía junto al escenario, bajó la mirada. Clara se sentó lentamente frente al piano. Sus manos quedaron suspendidas sobre las teclas. La sala entera contuvo el aliento. Entonces, sin tocar aún, dijo con voz firme: «No voy a hacerlo por tu dinero, señor de la Fuente, ni por tu respeto. Lo haré por lo que tú olvidaste hace mucho». La dignidad del silencio fue absoluto. Víctor intentó sonreír, pero no pudo. Había algo en esa mujer, una calma nueva, una fuerza inesperada que lo desarmaba sin necesidad de una sola nota. Las luces se atenuaron, el aire parecía más denso y justo antes de que sus dedos descendieran, Clara cerró los ojos. En ese instante, el mundo se detuvo. Las manos de Clara Romero flotaban sobre el teclado, inmóviles mientras el aire del salón se volvía más y más pesado. Alguien al fondo tosió, rompiendo apenas el silencio. El resto, decenas de invitados, empleados, músicos, empresarios, no podía apartar la mirada. Y entonces, sin aviso, cayó la primera nota. Fue un sonido simple, casi un suspiro, pero en esa nota había años de dolor, de rabia, de amor contenido. El piano respondió como si la reconociera, como si hubiera estado esperando esas manos toda la vida. Una segunda nota, luego otra. Las melodías comenzaron a tejerse con delicadeza, tímidas al principio, luego firmes, decididas. Era una pieza que nadie había escuchado antes, una mezcla de tristeza y esperanza, de despedida y renacimiento. Clara no veía al público. Sus ojos estaban cerrados. Sus dedos se movían con la naturalidad de quien no toca para impresionar, sino para sanar. Cada tecla era una palabra que su corazón no había podido pronunciar. Víctor, sentado en su mesa, sintió un escalofrío. Intentó fingir indiferencia, pero su cuerpo lo traicionó. Se inclinó hacia adelante, incapaz de apartar la vista. Esa música no era de salón ni de espectáculo. Era algo más puro, más verdadero. Una mujer en la primera fila llevó la mano al pecho. Un hombre que había reído antes bajó la mirada avergonzado. Hasta el gerente, de pie junto a la puerta, parecía contener las lágrimas. Cada nota se volvía más intensa. Clara no tocaba con técnica, sino con memoria. En su mente, su padre estaba allí sentado a su lado. «Eso es, hija», decía su voz. «Toca hasta que el mundo te escuche, aunque no digas nada». Y el mundo escuchó. Cuando la melodía llegó al clímax, una vibración profunda recorrió el salón. El cristal de las copas tembló. Las luces parecieron moverse con el ritmo de su respiración. Clara alzó el rostro y abrió los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla, pero no era tristeza, era liberación. La promesa rota se había transformado en redención. Ya no le debía silencio a nadie. El último acorde resonó largo, perfecto. Después, nada. Un silencio tan puro que dolía. Víctor permanecía inmóvil. Su rostro, antes lleno de soberbia, ahora era una máscara de desconcierto. No entendía qué lo golpeaba más, la belleza de la música o la vergüenza de haberla provocado. Los invitados se pusieron de pie. No hubo aplausos al principio, solo silencio reverente, como si temieran romper algo sagrado. Y entonces, lentamente comenzó el sonido de las palmas. Primero una, luego muchas. Clara se levantó despacio. Sus dedos aún temblaban, pero no de miedo. Era el cuerpo recordando lo que significa sentirse vivo. «Nunca dejaste de tocar», susurró Sofía desde el fondo con los ojos húmedos. «Solo estabas esperando el momento». Justo. Víctor se levantó también, intentando recuperar compostura. «Eso fue interesante», balbuceó, pero su voz se quebró en la mitad de la frase. Nadie lo miraba ya. Todas las miradas estaban sobre ella, sobre Clara Romero, la mesera que había convertido la humillación en arte. Los aplausos resonaban todavía cuando Clara Romero se levantó del banco. No sonreía. Solo respiraba, como si acabara de regresar de un lugar donde nadie más había estado. El salón entero la observaba de pie. Los murmullos se mezclaban con el sonido de las copas, vibrando aún por la última nota. Era como si el piano siguiera tocando solo, recordando su voz.
Víctor de la Fuente permanecía junto a su mesa, la mirada perdida entre las luces del techo. Intentó sonreír, pero su rostro lo traicionó. El gesto se quebró antes de nacer. Durante un instante sintió el mismo silencio que había impuesto tantas veces a otros, solo que ahora pesaba sobre él. Bueno, balbuceó alzando la copa vacía. Supongo que todos tienen su talento oculto, ¿no? Nadie respondió. El eco de su voz sonó fuera de lugar, torpe como una nota disonante después de una sinfonía perfecta. Clara bajó del escenario lentamente, sin mirar a nadie. Sofía se acercó con lágrimas en los ojos. Fue hermoso, susurró. No sabe lo que hiciste. Sí, lo sé, dijo Clara con serenidad. Terminé lo que debía. Víctor avanzó unos pasos hacia ella, intentando recuperar la compostura. Oye, dijo en voz baja, pero suficiente para que todos escucharan. No debiste tomártelo tan en serio. Era solo una broma. Clara lo miró. Su mirada no tenía odio ni rencor, solo una calma que lo desarmó. No fue una broma. Señor de la Fuente, respondió, fue una lección solo que no era para mí. Las palabras la rodearon como una ola contenida. Víctor bajó la mirada, intentó decir algo más, pero la voz no le salió. Por primera vez no tenía poder sobre el silencio. Un invitado al fondo murmuró, «Eso sí es dignidad». Otro asintió y uno a uno. Los asistentes comenzaron a mirar a Clara con respeto, no con lástima. Alguien incluso se acercó y le ofreció un pañuelo. Otro sonrisa genuina. El piano seguía abierto, las teclas aún brillando bajo la luz cálida. Era como si el instrumento se negara a cerrarse, como si supiera que había sido testigo de algo irrepetible. Clara se giró hacia él una última vez. «Gracias», murmuró en silencio, sin mover los labios. Víctor, intentando recuperar dignidad, levantó el mentón. «Creo que ya fue suficiente espectáculo». Su voz tembló apenas. «El evento ha terminado», pero el público no se movió. Una mujer mayor del comité de beneficencia se levantó. «No, señor de la Fuente». Su tono fue sereno pero firme. «El evento acaba de empezar». Él la miró confundido. «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir», continuó ella, «que esta mujer nos recordó lo que significa tener alma y eso vale más que cualquier donación». Los aplausos volvieron más fuertes. Clara se llevó una mano al corazón sin poder evitar que las lágrimas le nublaran los ojos. Víctor retrocedió un paso abrumado por la ola de emoción que no podía controlar. Su nombre, su dinero, su poder. Nada servía allí. Frente a todos quedó desnudo de importancia. Clara no necesitó decir más. El piano había hablado por ella. Cruzó el salón lentamente entre aplausos y miradas, que ya no eran de burla, sino de respeto. El aire olía a esperanza, a redención, y mientras salía del lugar, el eco de la última nota seguía vivo, como una promesa que por fin había encontrado su destino. El eco de los aplausos seguía retumbando en la cabeza de Víctor de la Fuente mucho después de que todos se fueron. El salón estaba vacío. Ahora solo quedaban las copas a medio llenar, las flores marchitas y el piano aún abierto, como si esperara una disculpa. Víctor se acercó al escenario. Las luces suaves del amanecer empezaban a colarse por los ventanales, tiñendo de dorado el barniz negro del instrumento. Apoyó las manos sobre el borde y suspiró. Nunca había sentido algo así. El silencio lo pesaba como una sentencia. Recordó la cara de Clara, serena, firme, intocable, la forma en que la multitud había cambiado de bando sin que ella dijera una sola palabra. Intentó tocar una tecla. El sonido fue torpe, seco, nada que ver con la música que ella había dejado flotando en el aire. Se apartó con rabia. Solo una mesera murmuró, pero la frase se le quebró a mitad. Ya no sonaba como justificación, sino como vergüenza. Se sirvió un trago, lo dejó sobre la mesa y miró su reflejo en el cristal. El rostro que vio no era el del hombre poderoso que creía ser. Era otro cansado, hueco, irreconocible. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Clara Romero caminaba por la calle vacía con sus zapatos en la mano. El amanecer pintaba de rosa los edificios. El aire olía a pan recién hecho y libertad. Cada paso era liviano, aunque las lágrimas aún la acompañaban, no de tristeza, sino de alivio.
Por primera vez en años, sentía que su padre la escuchaba otra vez. Se detuvo frente a una tienda cerrada, donde un viejo piano descansaba en el escaparate cubierto de polvo. A través del vidrio sonrió. «Lo hicimos, papá», susurró. Una pareja que había asistido al evento pasó cerca y la reconoció. «Usted fue la mujer del hotel, ¿verdad?», preguntó la mujer con respeto. Clara asintió tímida. Fue hermoso lo que hizo. Nos hizo recordar lo que vale una persona de verdad. Clara agradeció con una sonrisa sincera. La dignidad no da dinero, pensó, pero da algo que el dinero nunca podrá comprar. Paz. Esa tarde, al regresar a su pequeño departamento, encontró un sobre debajo de la puerta. Era del hotel, dentro una carta escrita a mano. «Señorita Romero, gracias por lo que nos dio anoche. No solo música, sino verdad. El comité desea ofrecerle un puesto en la organización cultural que financiamos. Si desea volver a tocar, esta vez será por elección, no por humillación». Clara apretó el papel contra el pecho. El corazón le latía con fuerza, igual que cuando tocó la última nota. La promesa de su padre seguía viva, solo que ahora tenía otro significado. No callar nunca más lo que uno ama. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Víctor volvió al salón vacío. Abrió la tapa del piano una vez más. Se sentó y apoyó los dedos sobre las teclas, pero no tocó. Solo cerró los ojos y dejó que el silencio le devolviera lo que él había perdido. La capacidad de escuchar, y por primera vez en su vida sintió vergüenza y un deseo sincero de cambiar. Pasaron los meses. El invierno había cedido. Pasó a una primavera clara sobre la ciudad de Buenos Aires y en el pequeño teatro comunitario de San Telmo. Las notas de un piano nuevo llenaban el aire. Clara Romero se sentaba frente a él con la misma serenidad con la que había enfrentado la humillación aquella noche. Ahora su uniforme de mesera había quedado atrás. Vestía sencillo pero con elegancia. Detrás del escenario, una fila de niños aguardaba su turno para tocar, sus risas y nervios llenando el ambiente con una pureza que ella creía perdida. Un cartel al fondo decía: «Escuela Popular de Música Miguel Romero». Era el nombre de su padre. La promesa se había cumplido. El público era pequeño, vecinos, madres, niños y algunos invitados del comité. Entre ellos, un hombre sentado al final de la fila llamaba la atención por su silencio. Víctor de la Fuente, con un traje sin corbata, observaba desde lejos. Su mirada no tenía el brillo arrogante de antes, solo una mezcla de respeto y vergüenza agradecida. Cuando el evento terminó, el murmullo de los asistentes se mezcló con el canto de los pájaros que entraba por las ventanas abiertas. Víctor se levantó, esperó que todos se fueran y se acercó al escenario. Clara, guardando partituras, lo vio venir pero no retrocedió. «No esperaba verte aquí», dijo ella sin dureza. «Yo tampoco», respondió él bajando la mirada. «Pero tenía algo pendiente contigo». Le tendió un sobre. Clara lo miró sin tocarlo. «No vine a pagar una deuda», dijo Víctor con voz baja. «Vine a agradecerte». «¿Agradecerme?», preguntó ella. «Aquel día te ofrecí para que tocaras una nota. Hizo una pausa y tú me hiciste escuchar por primera vez en años. No sabía cuánto ruido hacía mi silencio hasta que tú lo rompiste». Clara lo escuchó en silencio. Él continuó: «Esto no es dinero para ti, es para tu escuela, para los niños, para que nadie más tenga que callar su música por miedo o pobreza». Ella tomó el sobre. Lo abrió y vio dentro una cantidad mucho mayor de la que había imaginado. Después, caminó hacia la caja de donaciones y sin dudar lo colocó allí frente a todos. «La música no se compra, señor de la Fuente», dijo con suavidad. «Se comparte». Víctor asintió con lágrimas contenidas. «Gracias por recordármelo». Clara volvió al piano, se sentó, cerró los ojos y comenzó a tocar la misma melodía que había cambiado su destino aquella noche. Pero ahora sonaba diferente, luminosa, libre. Los niños se acercaron poco a poco, rodeándola, algunos tocando notas al azar, riendo. La pieza se convirtió en un coro de risas y acordes imperfectos, pero llenos de vida. Víctor se quedó en la puerta, observando. Por primera vez no sintió que perdía nada, al contrario, entendió que ese era el sonido de algo, que él nunca había tenido.
y que ahora empezaba a buscar. Clara levantó la vista y por un instante creyó ver en el reflejo del piano el rostro sonriente de su padre. Su promesa estaba cumplida. La dignidad había hablado más fuerte que el dinero y su música había hecho lo que el orgullo nunca podría sanar. Esa noche, mientras el sol se apagaba detrás de los tejados de San Telmo, una melodía suave escapó por las ventanas del pequeño teatro. Los vecinos que pasaban por la calle se detenían unos segundos sonriendo sin saber por qué. Era la misma melodía que meses atrás había nacido de una humillación, pero ahora sonaba como un acto de redención. Porque cuando alguien se atreve a tocar desde la verdad, ni el dinero ni el poder comprar ese sonido. Y a veces basta una sola nota, sincera para recordarle al mundo lo que realmente importa, la dignidad, la fe y el valor de mantener viva la música del alma.